aldosterona. Ya que lo vieron, pues va a facilitarse mucho más. Entonces va a ser una sesión relativamente cortita. Ahorita les digo por qué. Entonces vamos a ampliar esto. El objetivo de esta plática es tratar de ver los estados de exceso de mineralocorticoides. Propósito general, ver el aldosteronismo primario y sus variantes. Es un objetivo, ahora yo lo veo muy limitado, pero dicen que aquí a las 10 de la mañana ustedes ya deben saber cuáles son los estados que caracterizan el exceso de la acción de los mineralocorticoides, particularmente la aldosterona, la cual es su frecuencia en la población, es la hipertensión, en los hipertensos. ¿Cuál es el cuadro? Les voy a hacer un comentario al final de lo que yo veo de este tema. Primero, ¿se acuerdan que vimos nosotros en la sesión anterior lo de la médula? Y vimos que las glándulas suprarrenales tienen la cápsula en la médula, y la cápsula tiene unas capas, ¿cuáles y cuáles y cuáles? Les pregunto para hacer más interactivo esto y entendamos mejor. ¿Cuáles son las capas de las médulas suprarrenales, digo, de la cápsula suprarrenal? Glomerulosa, fasciculada y reticular. Eso es. Ahora, en la primera, ¿qué se produce? Aldosterona. La segunda. Cortisol. Y la tercera. Andrógeno. Hormonas sexuales. Entonces, la aldosterona es la hormona que se produce en la primera capa, en la capa más externa, en la glomerulosa o glomerular. Y dijimos que se llama así porque te da imágenes similares a los glomérulos. Es una hormona mineralocorticoide secretada en la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales. Quiero llamar la atención un poquito sobre la importancia que tiene conocer esta hormona, porque tiene importancia funcional en el balance hídrico y mineral del cuerpo, en consideración del medio interno. ¿Se acuerdan qué es el medio interno? ¿O en qué concepto tienen de medio interno? ¿Qué es medio interno, muchachos? ¿Como la homeostasis? No, el homeostasis es la estabilidad o el funcionamiento regular de las células. El medio interno es el medio que envuelve a las células, el medio interno. Pero entonces, para que las células funcionen adecuadamente, tienen que tener en su medio interno, en lo que los rodea, los elementos necesarios para tomar de ahí lo que necesita para funcionar y también dónde eliminar sus productos, sus desechos. Entonces, el medio interno es ese, es el medio que rodea a las células para que tengan la manera de funcionar adecuadamente. Entonces, ¿se imaginan con esto que les menciono, se imaginan la importancia que tiene la aldosterona en el tratar de mantener un medio interno con hidratación adecuada y con los electrolitos adecuados? Y esta es una diapositiva. Vamos a ver 2, 3. ¿Ya vieron esta diapositiva? Ustedes ya vieron lo que es la esteroidogénesis. ¿Ya la vieron? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Entonces, ¿recuerdan la esteroidogénesis? ¿Recuerdan de dónde vienen las hormonas esteroideas? Del colesterol. El colesterol. Y luego el colesterol, ¿qué pasa? Se convierte en pregnolona y ya se subdivide. ¿Se va subdividiendo en qué? En 3 ramas. Una rama que va a producir precisamente la aldosterona, otra rama que va a producir el cortisol y otra rama que va a producir las hormonas sexuales. En este caso, aquí estamos representando en esta diapositiva la línea de producción desde el colesterol hasta la aldosterona, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo del colesterol se pone la pregnenolona, progesterona, la desoxicorticosterona o DOCA, la corticosterona, la hidroxicorticosterona y finalmente la aldosterona. Y aquí están algunas de las enzimas que participan en el cambio de una molécula desde el colesterol hasta la aldosterona, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver 2 o 3. Y aquí vamos a ver lo que acaban de mencionar ustedes. En la esteroidogénesis lo que vamos a ver
el colesterol, la pregnenolona, la progesterona, la desoxicorticosterona, corticosterona. Este es lo mismo, nada más que un poquito más ampliado, porque aquí ya vemos las 3 líneas de producción, tanto la de la zona glomerulosa, la aldosterona, de la zona fascicular, el cortisol, y de la zona reticular, las hormonas sexuales, ¿sí? Este es un recordatorio nada más para entrar al tema. Ese es lo mismo, pero vamos a ver aquí una diferencia, aquí una diferencia importante. Aquí estamos viendo en la parte de arriba la molécula de colesterol, representada la molécula de colesterol, y después vemos todo lo que acabamos de mencionar anteriormente, pero aquí estamos viendo que hay unas letras, entonces las letras que corresponden aquí, corresponden a este del recuadro de aquí abajo, y decimos entonces que la progesterona, la pregnenolona, por acción de la 3-beta deshidrogenasa, va a producirse por aquí en progesterona, ¿sí? Y que después la progesterona, por acción de la 17 hidroxilasa, se va a producir por una parte alfa hidroxiprogesterona, y por otro lado se va a producir síntesis de andrógenos en la zona reticular. Y después que la progesterona, por acción de la 21 hidroxilasa, se va a producir en desoxicorticosterona, y la 17 alfa hidroxiprogesterona se va a convertir en desoxicortisol. Y finalmente, la desoxicorticosterona por esta línea, la línea de la aldosterona, por acción de la 11 beta hidroxilasa se va a producir corticosterona. Y finalmente, esta misma enzima, la 11 beta hidroxilasa, el desoxicortisol va a provocar el cortisol. Y la última enzima que va a participar aquí es la hidroxilasa, que va a producir esto que les pongo aquí. Me parece importante que se entienda, porque hay una patología en la que se supone que estas dos, la parte final de la síntesis de la sintetasa de la aldosterona, se va a confundir en cierto modo porque comparte mucho la estructura, porque la misma hormona que finalmente da el colesterol es la que sintetiza el paso previo, el paso de la desoxicorticosterona a la corticosterona y a la aldosterona, y esto lo vamos a ver como una patología más tarde. Para eso esta diapositiva, para recordar que el final de la sintetasa de la aldosterona se parece un poco a la parte final de la función del colesterol. Acá esta no la tocamos, y vamos a la siguiente. Y aquí estamos viendo ya algo que ustedes ya saben, que es la regulación de la secreción de aldosterona. Entonces empezamos, es prácticamente revisar un poco, vamos a revisar un poquito más el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces sabemos que cuando disminuye la presión arterial renal, cuando aumenta la secreción beta-adrenérgica, cuando aumenta ciertas prostaglandinas, y cuando disminuye la concentración de sodio a nivel de túbulo contorneado distal, esto se une a nivel de la zona yuxtaglomerular, y que se detectan estos cambios, y esto es lo que hace que se libere la renina a nivel renal, a nivel de los riñones, se libera renina. Esta renina ya saben que la que cambia, o la que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina, que no es únicamente en los pulmones, sino es en otros tejidos donde también existe la enzima convertidora de angiotensina, pero aquí predomina en el endotelio de los vasos pulmonares. Por eso utilizamos los pulmones como ejemplo para decir que aquí se convierte, pero no es aquí en el sitio único. Esta angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2,
Y esta es la hormona, la angiotensina 2, es la hormona que por una parte va a provocar estimulación en la capa glomerulosa de la cápsula suprarrenal y va a hacer que se produzca la aldosterona. Y la aldosterona tiene muchos tejidos en donde actúa, pero donde principalmente va a actuar y donde vamos a ver en esta clase, en esta plática, es que actúa sobre el riñón y en el riñón lo que hace es reabsorbe, retiene sodio, elimina potasio y el agua sigue al sodio. De esta manera aumenta el volumen extracelular, aumenta la presión arterial, retiene sodio, retiene agua y excreta potasio. Esto es recordando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y nos sirve para entender la regulación de la sección de aldosterona. Esto está re fácil, ¿verdad? Está fácil. Ya lo vieron. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Sí están, Sí. muchachos? Sí. Sí, doctor. ¿Sí se entendió? ¿Alguna duda? Nada. Seguimos. Entonces, hay otros factores que aumentan la producción de aldosterona. La angiotensina 2, como ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, como que es el principal estimulante del tejido de la cápsula, de las células de la capa glomerulosa. La hiperpotasemia, la presencia de potasio por arriba de lo normal, esto hace también que se aumente la producción de aldosterona. Las células de la capa glomerulosa detectan hiperpotasemia y esto es un factor para que aumente la producción de aldosterona. La hiponatremia, esto es el sodio bajo. Y la ACTH tiene poca influencia, pero a través de la estimulación de la zona media, que es la zona fascicular, la principal acción de la ACTH va a ser en la zona fascicular, en la producción de cortisol. Pero hay alguna relación anatómica, obviamente, ahí están de vecinos, y esta hormona también va a tener alguna acción indirecta en la producción, en el aumento de la producción de aldosterona. Y también hay otros factores que reducen la producción de aldosterona, como son la hipopotasemia. Entonces, si la hiperpotasemia la aumenta, la hipopotasemia la reduce la producción de aldosterona. El péptido natriurético auricular. ¿Ya hoy escucharon hablar del péptido natriurético auricular? Muchachos, díganme. Sí, no. No se vayan. Jóvenes, doctores, Sí, con la doctora, ¿ya con la escucharon, oftalmóloga. ¿ya escucharon hablar del péptido natriurético auricular? Que se produce a nivel del corazón cuando hay distensión de las fibras musculares. Entonces, este péptido natriurético auricular, como su nombre lo dice, es un péptido natriurético. Esto es que elimina sodio en la orina, pero se produce a nivel de la aurícula. Entonces, este péptido también actúa a nivel renal, pero este es eliminando. ¿Esto qué significa? Que el péptido natriurético tiene una acción contraria a la aldosterona. Y la dopamina y la heparina también son moléculas que van a inhibir o a reducir la producción de aldosterona. Esta diapositiva lo que representa son otros factores que modifican la producción de aldosterona. Entonces, la aldosterona dice que se producen aproximadamente en 24 horas 100 a 150 microgramos por día. Esto circula en la sangre y tiene una vida media de 15 a 20 minutos. Es una vida media relativamente, bueno, es 15 a 20 minutos, no voy a decir más o menos, o es mucho, es poco. Se metaboliza en el hígado y se elimina por la vía biliar y la vía digestiva. La vía biliar, si se metaboliza en el hígado, parte de ello se va a la vía biliar y por la vía biliar a la vesícula y se elimina por tubo digestivo. En esta diapositiva es para enredarlos más. Este es un resumen de todo lo anterior. Y empezamos por acá diciendo que las células justaglomerulares del riñón tienen
al aumento de catecolaminas produce un estímulo. El aumento de potasio es un estímulo negativo. La baja de potasio es un estímulo positivo y los aumentos de sodio tubular en la mácula densa tiene un efecto negativo en la producción de renina en las células justaglomerulares. Cuando se libera renina, ya vimos que se produce la conversión de la angiotensinógena a angiotensina 1, esto ya lo vimos, y aquí, ¿qué pasa con la liberación de aldosterona? Bueno, aquí tenemos un efecto positivo que es el aumento del potasio sérico, ya lo habíamos dicho, y el ACTH son estímulos para la liberación, pero tiene un efecto negativo, la baja de sodio, la baja de potasio, la dopamina, el péptido natriurético auricular y la heparina. Ya lo acabamos de mencionar anteriormente. Cuando se produce la liberación de aldosterona, esto a nivel renal, ahorita vamos a ver cómo se produce esto, retiene sodio, el sodio jala agua, y al jalar agua aumenta el volumen circulante. Y al aumentar el volumen circulante, aumenta la presión de perfusión renal y tiene un efecto negativo, pues, a reducción de la producción. Estas son las asas de retroalimentación que se producen desde las células justaglomerulares, la liberación de aldosterona. Y esto es a ver, ustedes que ya vieron esto, a ver, ¿quién me lo describe? Es lo mismo. ¿Quién lo describe? Ustedes. ¿Qué estamos viendo aquí? El riñón, El riñón. ¿Qué produce el riñón? renina, Luego, Renina. la renina, ¿qué hace? Produce angiotensina 1. Convierte el angiotensinógeno. ¿Qué es el angiotensinógeno? Aquí dice que es una alfa globulina, una alfa 2 globulina plasmática producida en el hígado. Esa es la respuesta. ¿Qué es el angiotensinógeno? Es una alfa 2 globulina plasmática producida en el hígado y que la renina actúa sobre esta molécula para producir angiotensina 1, que es un decapéptido. Decapéptido es que son 10 aminoácidos, ¿sí? Y luego que por acción de la enzima convertidora, ¿qué sigue? Échenle ustedes. La enzima convertidora produce ¿qué? Jóvenes, Un octapéptido. un octapéptido que se llama Angiotensina 2. angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a producir todo esto: vasoconstricción, secreción de aldosterona, retención de sodio y agua, inflamación, estrés oxidativo y fibrosis. ¿Sí? Eso es sobre los receptores de angiotensina 1. Este es angiotensina 1. Receptores de angiotensina. Los receptores de angiotensina 2, ¿qué hacen? Lo contrario a T1. Lo contrario a lo que hacen los receptores de angiotensina de 1. Entonces, y estos, aquí hay otra, esta ECA2, ¿qué significa esta ECA2? Es una enzima contraria de angiotensina 2. ¿Y esta angiotensina 2 qué hace? ¿Qué hace esta enzima contraria de angiotensina 2? Corta la cadena de aminoácidos, pero en otros puntos. Y convierte esto que se llama angiotensina 1,7, que le quita un aminoácido a la angiotensina 2 y lo convierte en angiotensina 1,7, y es la que tiene estos efectos que junto con los receptores de angiotensina de los dos producen estos efectos. Vasodilatación, mucho cuidado en esto, por eso les puse esta música, porque dice aquí, eso produce vasodilatación, lo contrario de los receptores 1. Hay reducción de la fibrosis, hay reducción de la inflamación y menor crecimiento celular. Mucho cuidado con esto, ahorita se lo vamos a platicar un poquito más porque Ahora, ¿cómo actúa la aldosterona? ¿Cómo actúa la aldosterona, muchachos? Primero se une a un receptor. ¿Dónde están los receptores de aldosterona? en, el riñón. en la suprarrenal. No, receptores o sea,
La suprarrenal produce, la capa glomerulosa de la suprarrenal produce la aldosterona. Ya, ya llegó a la sangre, está circulando, pero ¿dónde actúa? Riñón. Actúa, ustedes ya vieron esto, ¿cómo actúan las hormonas? Mediante un receptor. ¿Sí? Un receptor. ¿Dónde están los receptores de aldosterona? Te los voy a poner más fácil porque En aquí está la el lista. túbulo contorneado. A ver, los receptores de las hormonas pueden estar en la superficie o en el interior de la célula. ¿Son intracelulares? Son intracelulares, son citoplasmáticos. Entonces aquí dice, receptores citoplasmáticos expresados en... Yo encontré esta lista de todos los tejidos en los que se ven expresados los receptores citoplásmicos para la aldosterona. Todas esas estructuras pueden tener o tienen receptores citoplasmáticos. Lo que más vemos y lo que más se comenta en estas pláticas son los receptores a nivel renal. Y son este es túbulo contorneado distal y túbulo colector. Pero también hay en glándulas salivales, en glándulas sudoríparas, en el colon, aquí me faltó una N, en el colon, en las vellosidades intestinales, en los queratinocitos, en células del hipocampo, ese es en el nervioso central, en las células del corazón, los cardiomiocitos, las células endoteliales, aquí faltó una E, células musculares vasculares lisas, o sea, en los vasos sanguíneos, a nivel de sus células musculares lisas, en los adipocitos, en fibroblastos, en macrófagos, células mesangiales. ¿Dónde están las células mesangiales? En los glomérulos renales. Son las células que están ahí en los glomérulos. En podocitos, son otros tipos de células que están ahí en los, ¿cómo se llama? En los glomérulos. En los monocitos, que son uno de los tipos de células blancas. Entonces, los receptores son citoplasmáticos y se expresan en todos estos tejidos. Y a mí me parece que estamos viendo un poquito, nos quedamos un poquito cortos al verle el aldosteronismo solamente por lo que produce a nivel renal. Entonces, estos son los principales efectos de la aldosterona. Pues en la parte de arriba vemos todas las flechas que apuntan hacia la aldosterona, todo lo que actúa produciendo aldosterona. Aquí estamos viendo el sistema nervioso central, la hormona liberadora que finalmente la ACTH de una manera indirecta y escasa, pero activa la secreción de aldosterona. El sistema adrenérgico es el principal estimulador de la aldosterona. Tejido adiposo, las adipoquinas también producen estímulo. Y el potasio elevado, acuérdense que son los factores que aumentan la secreción de aldosterona. Pero la aldosterona produce, una vez que ya está circulando en la sangre y que llega a todos esos receptores intracelulares de los diferentes tejidos que acabamos de ver, produce alteraciones metabólicas de la glucosa, produce daño renal, proliferación de células mesangiales, cambios escleróticos, daño a podocitos, fibrosis, reabsorción de sodio y agua, pérdida de magnesio. Esto es el efecto que más frecuentemente vamos a ver y es lo que más se platica en estas sesiones de este tipo. Alteración en la función de varoreceptores, disfunción endotelial y estrés oxidativo, daño vascular y fibrosis, efectos trombóticos y remodelación y fibrosis miocárdica. A esto me refiero cuando digo que parece que estamos viendo vemos los estados de aldosterona, nos dedicamos mucho a ver la presión arterial alta, pero tiene muchísimos otros efectos si recordamos todos los tejidos en los que hay receptores citoplasmáticos que expresan receptores de aldosterona. Entonces, en todos estos tejidos generan todas estas complicaciones. ¿Sí? No nada más en el túbulo contorneado. Este es el mecanismo que más nos hablan y nos platican. ¿Y qué significa esto? Significa que la aldosterona entra
a las células de los tejidos que acabamos de mencionar. Y esta aldosterona se une con su receptor mineralocorticoide. Y esta unión, ya unido la aldosterona con el receptor, entra al núcleo. En el núcleo activa genes que van a modificar tres cosas principalmente. Aquí vemos, a través de estas moléculas va a producir tres cosas a nivel del túbulo contorneado. Por una parte, va a eliminar potasio. Aquí estamos viendo la luz tubular. Acá estamos viendo el espacio vascular. Entonces, por una parte, elimina potasio. Por otro lado, estimula para que se produzcan estos canales. Esto significa canales epiteliales de sodio. Esto, ENaC, significa canales epiteliales de sodio. Entonces, hace que aumenten estos canales para resolver el sodio que viene filtrado por aquí. Se filtró y el sodio filtrado va en la nefrona. Después de que se filtró, cae a la cápsula de Bowman, al tubo contorneado proximal, a la asa de Henle, al tubo contorneado distal y al tubo colector. Y en estos, lo que hace la acción de la aldosterona es mover la genética para que aumenten los canales de sodio para resolver el sodio filtrado, meterlo a la célula y después también tiene acción sobre la ATPasa, la sodio-potasio ATPasa, y esta sirve para que el sodio que jaló del filtrado glomerular pase a la sangre. Y este sodio, el solo hecho de pasar del espacio, aquí del túbulo contorneado, o del túbulo a la célula, y de la célula al espacio vascular, esto va a jalar agua. Entonces es el mecanismo que nosotros estamos viendo habitualmente. La aldosterona se genera, se mete a la célula, se une con su receptor, estimula la genética y esta genética lo que hace es producir aumento, pérdida de potasio, y este potasio se va a perder en la orina. Después lo que viene del filtrado glomerular se va a retener el sodio, y ese sodio, una vez dentro de la célula, lo que va a hacer es lo va a intercambiar por potasio, aquí por la bomba de sodio-potasio ATPasa, es lo que se va a estimular. Y el solo hecho de meter el sodio del espacio filtrado a la célula y de aquí pasarlo al espacio vascular, esto va a jalar líquido y es el mecanismo por lo cual va a aumentar el volumen plasmático. Eso creo que esto es fisiología pura y un poquito resumida. Ahora vamos a ver un poquito de hiperaldosteronismo. Una vez que ya vimos cómo funciona la aldosterona, ahora vamos a ver qué es el hiperaldosteronismo. Simplemente es el aumento de la función de las manifestaciones pues, de la aldosterona. Por ahí se menciona una prevalencia de aldosteronismo que dice que es de 2.4 hasta 12% en la población de hipertensión. Yo tengo estas diapositivas porque me toca en cardiología hablar de hipertensión arterial secundaria. Y siempre nos enfocamos al aldosteronismo primario como causa endocrina de hipertensión. Entonces, cuando vemos esta plática, encontramos que la prevalencia de hipertensión es en el 2.4 a 12% de la población hipertensa. Es más común en mujeres que en varones. Y la mayor prevalencia se ve en la tercera a sexta década de la vida. La etiología de la hipertensión secundaria al aldosteronismo primario. ¿Cuál es la etiología? Las causas más comunes, aquí vamos a ver las dos causas más comunes, es el adenoma productor de aldosterona. Esto se llama síndrome de Cohn porque el doctor Cohn fue el que describió. Este síndrome de Cohn es una hipertensión por aldosteronismo primario, pero este aldosteronismo primario es producido por un
el adenoma, ¿sí? El síndrome de Cohen es hipertensión arterial por aumento del exceso de aldosterona por un adenoma productor de aldosterona. También existen otro tipo de patologías a nivel de la glándula suprarrenal, que es la hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática. Esto aquí ven como por frecuencia, es un poco más alto el porcentaje de pacientes que tienen hipertensión arterial por hiperaldosteronismo. Entonces, estas dos etiologías son de alguna manera las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria al aldosteronismo. La producción de aldosterona por un adenoma o bien por una hiperplasia suprarrenal bilateral. Sí. Hay otras patologías que son la hiperplasia primaria unilateral, que sería solamente una glándula suprarrenal, pero este es muy raro, es el 2%. El hiperaldosteronismo supresible por glucocorticoides o también es hiperaldosteronismo familiar, ahorita lo vamos a ver. El carcinoma suprarrenal es muy raro, es menos del 1%. Tumores ectópicos secretores de aldosterona, raramente en ovario o en riñones, es un porcentaje muy menor. Entonces, la hipertensión arterial secundaria al aldosteronismo primario, sus causas más frecuentes son adenoma productor e hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática. Eso ya lo vimos. Aquí son algunos, decía en su guía que viéramos los otros aldosteronismos. Aldosteronismo primario, bueno, subtipos. Hay varios formas. HALP quiere decir hiperaldosteronismo primario. Eso significa HALP. Entonces, aldosteronismo, hiperaldosteronismo primario suprarrenal, ya vimos. Hiperplasia micronodular 40, ya vimos también esto. Hiperplasia micronodular unilateral, ya lo vimos también. El carcinoma es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que estas diapositivas las tengo de la... Esta diapositiva la puse aquí porque vamos a ver que una de las causas más primarias, ¿qué pasa con el adenoma suprarrenal, síndrome de Cohen propiamente? ¿A qué se debe que este adenoma suprarrenal produzca un exceso de autónomo de aldosterona? Estos son cambios, dice, por mutaciones somáticas intratumorales. Esto es, el adenoma suprarrenal es un tumor. En este adenoma se producen mutaciones somáticas intratumorales en el conducto de potasio codificado por ese. O sea, y si ustedes leemos más acá, dice que esa es la causa más común identificada, un 40% de los adenomas productores de aldosterona. Otras mutaciones pueden provocar también cambios o hiperactividad de la aldosterona. La hiperplasia suprarrenal bilateral micronodular, dice, es un exceso de aldosterona, sobre todo micronodular, a diferencia de la macronodular. La macronodular no hay que confundirla con un tumor. Y muy pocas veces macronodular. Hay mutaciones en línea germinal de genes como el KCNJ5, que están por acá, que este es el gen que codifica para el canal de potasio. Este es uno de los, por eso es que en el síndrome de Cohen y en el hiperaldosteronismo lo que vemos es hipopotasemia por eliminación de potasio a nivel renal. Y por aquí abajo tenemos un hiperaldosteronismo que responde a glucocorticoides. Esto es lo que le decía, que hay un entrecruzamiento genético en las enzimas, entre la CYP11B1 y CYP11B2, que son las que ocasionan la producción de aldosterona. Esto es que estas dos enzimas, que son las que participan al final en la esteroidogénesis, participan al final tanto en la línea de producción de colesterol, de cortisol, como en la línea de aldosterona. Y en algunas ocasiones el mismo receptor de aldosterona puede aceptar la estimulación por el cortisol. En esas situaciones es cuando se dice que el hiperaldosteronismo responde a glucocorticoides
porque si se aplica una dosis de corticoide al paciente, se suprime la producción de aldosterona. Y esta es una patología. Acá hay otros tipos de otras causas raras, como dicen aquí, de aldosteronismo. Exceso aparente de mineralocorticoides, mutaciones, síndrome de Cushing, resistencia a glucocorticoides, carcinoma córtico-pulmonares, son otras formas. Esta tabla la encuentran es del Harrison. Estas son otras formas raras Ahora, ¿cómo llegamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de esto lo vamos a hacer primero sospechando. ¿Y cómo vamos a sospechar que un paciente tenga hiperaldosteronismo? La primera manifestación que vamos a sospechar es que tengamos hipertensión, que puede ser leve a moderada, o puede ser que algunos pacientes tengan normotensión, pero se acompaña frecuentemente de hipopotasemia. ¿Por qué hipopotasemia? Ya vimos que como a nivel de los riñones, el potasio se excreta y se elimina por la orina. ¿Sí? Puede haber normotensión o puede ser normopotasemia. Se presenta debilidad muscular. Entonces nos quedamos en que el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es para sospecharla. Y sospecharlo tenemos la hipertensión arterial y la hipopotasemia. Después vamos a encontrar otro tipo de un paciente hipertenso, pero con debilidad muscular, parálisis temporal o total, fatiga, astenia, calambres, entumecimiento, cefalea, dolor de cabeza, poliuria, que orina mucho, sobre todo se levanta en la noche, tiene mucha sed y no está hinchado. Esos son los datos que nos hacen sospechar que este paciente pudiera tener una hipertensión secundaria aldosterona. Y vamos a ver por laboratorio, pues obviamente tenemos que pedir la química sanguínea, que ahí nos reporta cómo está la función renal, la glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, son pruebas de función renal. Vamos a pedir los electrolitos. Habitualmente pedimos sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y magnesio. Y ahí vamos a ver las diferencias si existe hipopotasemia. Luego podemos tener hipernatremia leve, hipernatremia se refiere al sodio, hipomagnesemia, por eso vamos a pedir los electrolitos completos. Podemos pedir también excreción urinaria de potasio. Si el paciente tiene exceso de mineralocorticoides, el potasio en la orina debe estar alto. En el electrocardiograma, que es el estudio de la actividad eléctrica del corazón, vamos a encontrar datos de hipopotasemia. Y cuando veamos lo que es electrocardiografía, cuando veamos las bases de la electrocardiografía, vamos a darnos cuenta que la importancia que tiene el potasio en la actividad eléctrica del corazón. Y ahí vamos a ver en el registro del electrocardiograma, vamos a ver cambios indicativos o sugestivos de hipopotasemia. ¿Qué vamos a pedir de diagnóstico? A pedir como procedimiento diagnóstico en el aldosteronismo primario. Vamos a pedir que se haga actividad plasmática de la renina periférica y la concentración de aldosterona. Esto es bien importante, que se haga determinación de la actividad plasmática de la renina y de la concentración de la aldosterona. Aquí hay un cuadrito a la derecha que dice que si es la actividad plasmática de la renina periférica es menos a 1 nanogramo por mililitro, si es mayor de 15, esto es cuando es baja. Concentración plasmática de renina, esta es baja. Concentración plasmática de aldosterona. La relación, aquí debemos ver la relación que hay entre la aldosterona plasmática y la actividad renina plasmática. Mayor a 20 nanogramos. Pruebas de supresión. La prueba de supresión, ya vimos cuando es un paciente que se suprime la liberación de aldosterona por aplicación de corticoides, eso se refiere a una hiperaldosteronemia familiar. Carga de sodio, infusión salina, captopril. El uso de captopril, se supone que el captopril, ¿qué es lo que hace el captopril?
El captopril es un medicamento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Si nosotros damos captopril, estamos disminuyendo la producción, la conversión de la angiotensina en una angiotensina 2. Y si reducimos la angiotensina 2, se supone que debemos tener reducción en la estimulación para la producción de aldosterona. Eso es lo que debemos buscar. Por laboratorio, habitualmente, muchachos, esto no lo hacemos así como que de primera instancia en el consultorio. Esto se hace a veces en una unidad metabólica o en algunas ocasiones mandamos el paciente a las unidades de nefrología que tienen. ¿Por qué? Porque mandar a hacer estos pacientes, tener un paciente hipertenso y enviarlo a que le hagan estos estudios requiere de supresión de medicamentos antihipertensivos durante 4 a 6 semanas. Y durante ese tiempo son pacientes que tienen riesgo de desarrollar una crisis hipertensiva. Por eso estos pacientes se deben manejar a nivel de especialidad en la unidad metabólica, unidad de nefrología. Porque a estos pacientes, para mandarles a hacer estas pruebas diagnósticas, se tiene que eliminar los medicamentos antihipertensivos, sobre todo los beta bloqueadores, los medicamentos que alteran o modifican el sistema de adrenina aldosterona, que es la mayoría de lo que se usan, como el captopril, el enalapril, la lisinopril y los inhibidores de receptores de angiotensina. Entonces, cuando tenemos este tipo de patologías y pretendemos que este paciente puede tener una alteración a nivel de las glándulas suprarrenales, lo que pedimos son estudios de imagen. Son este tipo, la tomografía nos puede ayudar siempre y cuando la tomografía pidamos que se hagan tomografía de alta resolución, que esos tienen que hacer cortes pequeñitos, cortes muy chiquitos, cortes para que se puedan detectar en la zona, en las glándulas suprarrenales, los tumores en caso de que existan, o una resonancia magnética. El gamagrama que se hace también, lo que hace el gamagrama es que las células neoplásicas captan un medio de contraste y eso se transmite a una gamma cámara. Y en las células que están hiperfuncionante, si se capta en una sola zona, se sospecha que tenga un problema, un adenoma o un problema tumoral. Pero si se capta en toda la glándula, o si se capta en las dos glándulas, esto indica entonces también que la patología está en las dos glándulas. Y esto es lo que sigue, es ver qué vamos a hacer con este tipo de pacientes. Cuando tenemos un paciente que se detecta una masa tumoral o un adenoma, pues es relativamente cómodo, fácil quitar el adenoma o quitar la glándula suprarrenal y prácticamente el paciente teóricamente quedaría curado. Pero si el paciente tiene una hiperplasia micronodular en las dos glándulas suprarrenales, no vamos a poder quitar las dos glándulas. O si se tienen que quitar, habrá que después dar supresión, dar medicamentos estimulantes. Y aquí es una tablita para distinguir las diferencias, para hacer las diferencias entre aldosteronismo primario y aldosteronismo secundario. Cuando hay adenoma, cuando hay hiperplasia. La tensión arterial está elevada en las dos, aunque más en el adenoma. El edema no es frecuente en ninguno de los tres. El sodio sérico habitualmente está normal o alto en el adenoma y en la hiperplasia, pero la hiperplasia secundaria puede estar normal o bajo. En el potasio sérico en los tres está bajo. ¿Por qué? Porque los tres, la aldosterona lo que hace es eliminar el potasio por la vía urinaria. La actividad plasmática de renina está baja, tanto en el adenoma como en la hiperplasia, y en la hipertensión renovascular está acelerada, está elevada. Ya vieron, bueno, esto no se ha visto. La aldosterona, ¿cómo está? Está elevada en las tres, principalmente en la hipertensión arterial secundaria, cuando es una hipertensión renovascular. Esas son algunas de las formas en que se interpretan los resultados de laboratorio que estamos pidiendo. ¿Cuál es el tratamiento del aldosteronismo primario? Cuando se detecta una masa tumoral, un adenoma en alguna de las glándulas suprarrenales,
El quirúrgico teóricamente es el que debe aumentar, el que debe aplicarse, y prácticamente si esa es la causa de la hipertensión arterial y si ese es el aldosteronismo, y si se quitamos pues ese paciente se va a corregir. En el caso de que no se pueda quitar o que esté contraindicado una cirugía, se da tratamiento farmacológico. Primeramente tiene que controlarse la presión arterial y segundamente vamos a dar fármacos que son anti-aldosteronismo. Y esos son los principales efectos, los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona y la eplerenona. Y aquí vemos cuáles son algunas de las características de estos dos medicamentos. La espironolactona es no selectivo, a diferencia del selectivo de la eplerenona. La biodisponibilidad de esta oral, el 90% tiene más biodisponibilidad oral que la eplerenona. La unión a proteínas se une más a proteínas la espironolactona. El metabolismo hepático y renal, y acá hepático nada más. La espironolactona sí produce metabolitos activos, la eplerenona no. La excreción es renal y biliar. La vida media, los efectos indeseables, aquí produce hiperpotasemia. Acuérdense que la espironolactona y la eplerenona, por ser anti-aldosterona, la aldosterona elimina el potasio por la orina. Y si damos medicamentos antialdosterónicos, lo que vamos a poder tener como efecto indeseable, o tenemos que vigilar la elevación del potasio a nivel sanguíneo. Puede haber disfunción eréctil en el varón, ginecomastia y mastalgia. Esto es con el uso de espironolactona. Con el uso de eplerenona hay hipercalemia, dolor abdominal y diarrea. Aquí se supone que si le damos esto a un varón, en el caso de la espironolactona, puede haber estos efectos indeseables. Si es joven, a lo mejor no es conveniente dárselo, buscarle más bien eplerenona. Y por aquí dice, indicaciones clínicas, estos abreviaciones quiere decir insuficiencia cardíaca, valoración de la New York Heart Association 3 o 4, hipertensión arterial e hipertensión arterial pulmonar. Eso es lo que significa. ¿Dónde está indicada la espironolactona? En pacientes con insuficiencia renal clase 3 a 4 de la clasificación de la New York Heart Association. Y acá quiere decir insuficiencia cardíaca después de un infarto agudo del miocardio y de hipertensión arterial. Esto significa estas abreviaciones. Aquí es donde está indicada la eplerenona. Se utiliza frecuentemente en pacientes con insuficiencia cardíaca postinfarto. El costo, bueno, aquí dice, obviamente, esto cuesta 35 centavos de dólar y este cuesta 3.75, como 10 veces más. Entonces, hay que valorar eso también. Este es el medicamento que se utiliza en pacientes que por alguna razón tienen aldosteronismo y no pueden o no deben operar, o no pueden operarse, o no son indicadores de cirugía. Creo que esto es lo que les traía para esta sesión.